Y ya se lo adelantaba en el bloque anterior de este cese al fuego entre Israel y Hamas, 42 días de cese al fuego que inician el próximo domingo, y justamente para que pues nos dé más detalle de qué es lo que está pasando en esa zona del mundo, le doy la más cordial bienvenida a Lidiet Carrión. Ella es periodista, especialista justamente en este tema. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Lidiet? Muy buena noche. Hola, buenas noches. Bueno, nada más un comentario. Yo he dado seguimiento, ahora sí que como prácticamente como cualquier ser humano, ¿no? He puesto mucha atención en esto, pero no lo he estado cubriendo de manera Ok. profesional. Bueno, miren, pues es una cosa que yo creo que creo que es la nota más importante del día de hoy. Llevamos 15 meses de ataques Claro. sin pararse, ¿no? El único cese al fuego que hubo fue en noviembre de 2023, un mes después de que de que se desató todo esto, y duró aproximadamente una semana. Y bueno, este es un acuerdo que presumen las partes, sobre todo digamos, los grupos cercanos a Hamas, etcétera, que puede ser más duradero. Ahí empieza efectivamente el domingo, y la primera fase duraría alrededor de 6 semanas. En esta fase incluiría un cese de hostilidades, retirada de fuerzas israelíes, una entrada de ayuda humanitaria muy fuerte. Y de acuerdo con esto, después de eso, si todo va como en orden, habrá una segunda y tercera fase con miras a digamos, a un cese al fuego más duradero, ¿no? Claro, Lidiet, justamente en esto que comentas, en Ujú. estas aristas que podríamos justamente resumir Sí. en que, bueno, pues se retira los israelíes de la franja de Gaza, y Hamas liberará también algunas rehenes, pero Ujú. también está esta negociación que, como lo llamaron, es acuerdo permanente del fin de la guerra. Pero esto que implica justamente para los palestinos, ¿podrán regresar ellos a sus barrios? ¿Cómo va a estar la situación? Y sobre todo en esta liberación, ¿quiénes serán primero? ¿Estarán dándole prioridad justamente a los niños y mujeres? ¿Cómo va a estar esta situación? Sí. Por lo que se ha logrado, como apenas como que está fluyendo la información, se entiende que, que sí empezarían a retirarse las fuerzas israelíes de los centros de población, pero que permanecerían a lo largo de la frontera con Gaza y Egipto. Hay que recordar que los conflictos obviamente no empezaron el 7 de octubre de 2023, y que Gaza era, desde 15 años atrás, lo que muchos consideraban una cárcel a cielo abierto, en donde la inmensa mayoría de la población de Gaza no podía entrar ni salir de la franja. La franja es un territorio muy chiquitito, en donde viven 2 millones de personas, 2.1 millones de personas. Es un territorio muy pequeño, pues, o sea, hay un hacinamiento muy grande, y hay pocas posibilidades de sustentarse, por decirlo de alguna manera, ¿no? Dependían, por ejemplo, de desalinizadoras para agua potable, no eran suficientes en la cuestión de la alimentación, pero bueno, dadas las condiciones extremas o sea, llevan, yo creo que 2 meses, varias agencias internacionales de la ONU advirtiendo que que las condiciones de vida en este momento eran catastróficas, pues, ¿no? De un nivel de gravedad humanitaria, por el hambre, por los bombardeos, por la falta de infraestructura hospitalaria, etcétera, ¿no? O sea, pensar que llevan prácticamente 1 millón de menores de edad sin ir a la escuela hace 15 meses, ¿no? Solo, o sea, sin estar en sus casas, en fin, ¿no? Se supone que en esta primera fase el grupo, las fuerzas de Hamas liberarían a 33 de los rehenes, entre ellos soldados civiles, mujeres y niños, en particular estos últimos, mujeres, niños y ancianos, ¿no? Y 33 de 94 personas, y según esto se liberaría a que no me queda muy claro cuántas personas palestinas que están detenidas, Ajá. y que bueno, Es que ajá, justamente es esa sí, la duda, ¿no? ajá, Y también lo que llama la atención, porque son sí, 33 rehenes israelíes, pero contra sí, cientos, miles, incluso millones de sí. personas palestinas. No,
Sí, no, son millones. Según esto, los datos que tengo aquí es que son unos 10,000 prisioneros palestinos. Hay que recordar que aquí hay, por ejemplo, estoy leyendo, por lo menos 3,376 personas recluidas en régimen de detención administrativa, Ok. por ejemplo, que están en un limbo jurídico, entre ellos 95 niños. Hay que recordar que se han registrado casos en los que los niños, por ejemplo, de 13 años, de 12 años, son llevados a prisión muchos años, de 5 a 10 años en ocasiones, por arrojar una piedra, ¿no? Esto también en el West Bank, en lo que se llama el West Bank, ¿no? Entonces, todo esto es lo que yo entiendo que se iban a librar a unos cientos de prisioneros, eh, pero en este primer informe, ojo, nosotros ya estamos, yo creo que muchas personas, sobre todo las personas que están interesadas en el tema de los derechos humanos, porque Claro. lo que ha sido este año es inédito, pues, ¿no? Estamos como muy contentos, pero todavía hay que ver, o sea, es el domingo iniciaría el cese al fuego. Ahorita no ha empezado el cese al fuego y todavía, ahora sí que como dicen en mi pueblo, del plato a la boca se cae la sopa, ¿no? Pero de verdad, ojalá que este sea el inicio para un cese al fuego duradero y una paz duradera, ¿no? Claro, Lidia, tú que le has dado seguimiento justamente al Sí, tema, por ahí está sí, toda esta liberación de rehenes, de soldados, pero ¿qué va a ajá. pasar también con los cuerpos secuestrados ya asesinados? ¿Van a poderlos recuperar sus familiares? ¿Cómo va a estar esta situación? Eso, la verdad, no lo sé. Ok, Yo no tengo idea. O sea, ahorita se está hablando de cómo van a llegar, a qué lugares van a llegar, cómo va a entrar la ayuda. Ahorita se está hablando de decenas y decenas y decenas de camiones de ayuda humanitaria que van a entrar, que van a ujú, entrar vía Rafah. O sea, hay toda esta parte y el tema de, bueno, ¿qué va a pasar? Ok, cese de hostilidades, pero ¿qué va a pasar? O sea, ya había una situación insostenible antes del 7 de octubre. ¿Qué va a pasar para construir una paz verdadera? Yo creo que hay tanto, y bueno, empecemos por llegar al domingo y que realmente llegue el cese al fuego, ¿no? Eh, también, y pensar, bueno, hay cosas que tenemos que recordar. Según agencias de Naciones Unidas, alrededor del 70% de las muertes en Gaza fueron mujeres y niños, ¿no? claro. En general, el 44% de las víctimas fueron menores de 18 años, fueron niños, y el 80% de la infraestructura en Gaza está destruida. Eh, no quedan universidades, vaya, las escuelas están completamente, o sea, la situación va a ser, no, o sea, es inédito, pues, ¿no? Claro, Lo que vamos a inédita ver. e inimaginable, porque pues sí, justamente como lo Exacto. comentabas, es una situación Sí, totalmente inhumana y yo creo que un plan de reconstrucción pues va a sí, llevar mucho tiempo. Ahora, ¿qué sí, podemos hacer nosotros? Ahorita que hablabas justamente de los derechos sí, humanos, desde nuestra sí, trinchera, desde acá, desde la Ciudad de sí. México, de qué manera se puede apoyar y justamente pensando en los niños y en las mujeres? Bueno, hay una familia que ya tiene el estatus de refugiado que no puede salir de Gaza, porque tienen familia aquí en México y ya el gobierno mexicano ya les dio el estatus de refugiados, pero no han podido dejar Gaza. Entonces, uno es hacer presión, escribir para que estas personas puedan llegar, porque efectivamente, o sea, ¿Ok? no es que mañana en Gaza ya todo esté bien, no, o sea, y ellos quieren salir y tienen el derecho de ser recibidos, son muchos niños. Dos, obviamente, informarnos. Um, creo que a veces yo creo que las redes sociales han sido un gran ejercicio en donde podemos discutir ideas, pero en muchas ocasiones se da una cuestión de mucho odio y de mucho encono y de poca apertura para entender fenómenos complejos. El caso de Gaza es un fenómeno complejo, o sea, tiene muchísimas aristas. Con lo que me refiero a eso es que es un conflicto muy largo en donde hay mucho ruido, de muchas historias, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es informarnos sobre cómo funcionan los derechos Ok. humanos. Los derechos humanos no son para las personas que nada más nos caen bien, ¿no? Entonces tenemos primero que informarnos, educarnos como país en el tema de derechos humanos para entender por qué lo que ha ocurrido en Gaza es de tal gravedad y después organizarnos cómo podemos hacer presión para que esto no vuelva a repetirse.
¿no? Claro que sí. Ajá, creo que eso es, y bueno, obviamente ayudar de la forma que podamos, ¿no? Claro que sí, pues vamos a ver cómo se van desenvolviendo justamente el Sí, inicio de estos 42 días que comentábamos, pues sí, dan luz verde, digámoslo así, el próximo domingo y pues cómo se va desenvolviendo este cese al fuego sí. allá entre Yo Israel y solo Hamas. Sí, quiero agregar nada más una cosa. Yo sé que no lo podemos atribuir exclusivamente a eso, pero ok, yo creo que la movilización de millones de personas alrededor del mundo, fueron millones de personas de todos los orígenes, de todas las religiones, de todas las ideas políticas, que se percataron de que lo que estaba pasando no podía ser justificado, ¿no? Y que se movilizaron en muchísimos países, en Estados Unidos con las huelgas estudiantiles, en Europa, en Irlanda, que siempre ha sido ¿no? O sea, tan sensible a estos temas, en la propia América Latina. O sea, por medio de manifestaciones, del boicot a ciertos productos y ciertas empresas ligadas a un proyecto económico que de alguna manera fortalecía este genocidio. Y yo creo que eso es una victoria de alguna forma. Digo, obviamente no es lo único, nosotros hay cosas y políticas más grandes, pero que de alguna manera probablemente sí ayudó a inclinar la balanza por el lado de la paz, ¿no? O por el lado del cese al fuego y es decir, sí podemos cambiar, sí podemos cambiar nuestra realidad. Cuesta muchísimo trabajo, pero lo tenemos que hacer, ¿no? claro, claro. Eso Y es todo. bueno, por supuesto que aquí en Informe Capital vamos a estar justamente informándoles y por supuesto, si tú también quieres seguir más adelante diciéndonos cómo va desarrollándose este tema, por supuesto que será agradecida toda tu información. Muchísimas gracias a Lidiet Carrión. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Muy buena noche. Y mire, en otro tema, la administración del presidente Joe Biden al frente del gobierno